Hola, mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaremos escuchando sobre lo importante que es ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, por tu misericordia, por tu cuidado, Padre Celestial, hacia nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, porque sabemos, Padre Celestial, que no vamos a ser salvos, Padre, por escuchar tu palabra, sino a bien por obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 2:13, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y este tema lleva como título, el que escucha su palabra y no la pone en práctica solo se engaña él mismo. Y por eso el Señor dice que la mucha palabra mata. ¿En qué sentido? En que no me sirve de nada llenarme de la palabra de Dios, tener mucho conocimiento, tener mucha sabiduría y no ponerla en práctica. O solo ponerla en práctica cuando a mí me conviene materialmente, económicamente, pero no espiritualmente. ¿Por qué motivo? Porque no la estoy poniendo en práctica. Solo quiero servir a Dios cuando Él me bendice, cuando Él me da, cuando Él me sana, pero cuando Él no lo hace, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no veo ningún beneficio, digamos, materialmente, sino que yo quiero verlo económicamente y espiritualmente, a mí no me importa. Y por eso el Señor trae esta palabra para cada uno de nosotros, porque nosotros queremos ser muy sabios a nuestra conveniencia. Queremos escuchar la palabra de Dios, queremos ir todos los días quizá a la iglesia o los domingos, pero la palabra de Dios no la estamos obedeciendo. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En otra palabra, no me están obedeciendo, no están queriendo hacer lo que yo le estoy diciendo, sino que solamente son oidores de la palabra de Dios. Y que yo estoy demostrando que me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente, no engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si cosechamos para Dios, vamos a cosechar la bendición, la paz, salud y sobre todo lo más importante que es la vida eterna. Pero si cosechamos para la carne, si solamente queremos obedecer a Dios a nuestra conveniencia, cuando nos conviene, cuando nos bendice, nos estamos engañando a nosotros mismos y vamos a cosechar que la muerte eterna, la perdición. No vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer lo que nosotros queramos y aún así queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos escuche cuando nosotros clamemos a Él. ¿Y qué dice su palabra? El que no escucha a Dios, Dios tampoco lo escucha. ¿Por qué estamos diciendo? No, a mí no me importa lo que tú me digas, a mí me da igual. ¿Y qué va a hacer Dios? Ah, bueno, como tú te crees que fuiste tú que me creaste a mí y que yo no soy tu creador, yo mucho menos te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios fue que nos creó a nosotros, es el creador del universo y nosotros debemos de honrarle, nosotros debemos tenerle respeto y obedecer su palabra, porque quien nos conviene escuchar su palabra es a nosotros, porque a través de ella vamos a tener la bendición, la paz del Señor, que es lo más importante, porque de nada me sirve a mí yo tener riqueza, fama, fortuna y que yo no tenga paz, que yo no pueda dormir, que yo no tenga salud. ¿Por qué? Porque yo no quiero obedecer a aquel que da la paz, que da la salud. Pero cuando somos obedientes a Dios, a su palabra, y no nos engañamos a nosotros mismos, el Señor nos bendice, el Señor nos da paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades de los desiertos, así como Pablo y Sila,
que cantaban, daban gloria a Dios, cantaban alabanza en medio de una prisión. ¿Por qué? Porque Dios le daba paz y Dios se glorificó en su vida. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer en nuestra vida cuando nosotros solamente nos estamos engañando a nosotros mismos? Cuando el Señor nos habla en sus palabras que nosotros debemos de perdonar, que nosotros debemos de dejar de hablar mentira, de robar, de mentir, de andar en adulterio, fornicación, de tener de amargura en nuestros corazones, de dejar de andar de chimeando, murmurando, difamando a otro. El Señor nos llama a bendecir, a restaurar a aquellos que han caído, que han pecado, que han ofendido a Dios, no a difamarlo, así como hizo Jesucristo, así como hizo Jesucristo con Judas, con Pedro, cuando ellos fallaron. El Señor no lo estaba juzgando, no lo estaba condenando. A la mujer que encontraron adulterio, más le dijo, mira, vete, no peques más, lo que tú hiciste está mal y a ti mucho menos te va a gustar que te lo hagan. Hablando de la justicia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos ser más sabios que Dios y pensamos que así como los demonios que saben de Dios, que escuchan la palabra de Dios, que pueden ver a Dios, se engañan a sí mismos. Y así mismo estamos haciendo mucho de nosotros. Nos creemos muy justos, nos creemos muy santos por fuera, pero por dentro estamos llenos de suciedad, de engaño, de mentira, de adulterio, de fornicación. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en nosotros, no hay una transformación. Y el Señor quiere que nosotros nos limpiemos por dentro y también por fuera. Y por eso nos llama ser santo. ¿Por qué motivo? Porque yo soy santo. Y cuando Dios habla que es santo, es que no es solo santo por fuera, no es solo su vestidura. Así como Él es santo por dentro, también por fuera. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que dejemos de querer engañarnos y engañar a otro. A otro, porque a Dios nosotros no podemos engañarlo. El Señor quiere que nosotros seamos transparentes, que entendamos que nosotros no somos salvos por escuchar la palabra de Dios. Y por eso dice que lo justo ante Dios son los hacedores de la palabra, los que reciben la palabra con un corazón humilde, pero a la misma vez con humildad la ponen en práctica. ¿Por qué? Porque quieren agradar, porque quieren honrar a Dios con su testimonio, con su vida, demostrando que son nuevas criaturas a través de su testimonio, de sus hechos, no de palabras, porque nadie es nueva criatura solamente escuchando la palabra de Dios o hablando la palabra de Dios. Lo que demuestra que verdaderamente yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, son mis hechos, son mi testimonio. Cuando el Señor me dice que tengo que perdonar, así como Jesucristo, como Dios nos perdona a nosotros, que nosotros tenemos que dejar de hablar mentiras, de engañar y de andar difamando a otro, de robar, de darle más prioridad a las cosas del mundo, porque ama este mundo, se constituye enemigo de Dios, porque hace a Dios a un lado, le da el segundo lugar a Dios cuando Dios dice que debemos de ponerle en primer lugar. Esto es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros, como sus hijos, como su creación. Que dejemos de engañarnos a nosotros mismos, de mentirnos a nosotros mismos, pensando que nosotros somos justos delante de Dios y que somos santos y que vamos a ser salvos, pues solamente ir a la iglesia por escuchar la palabra de Dios, pero seguir robando, seguir engañando, seguir difamando, seguir cometiendo pecado, me va a salvar a mí. Seguir haciendo lo malo, me va a salvar a mí, cuando Él dice claramente que los injustos, cuando una persona injusta lo demuestra con sus hechos, cuando engaña, cuando miente, cuando traiciona, cuando roba, ¿qué está demostrando con sus hechos? Que es una persona injusta. Cuando yo soy justo, cuando yo amo la verdad, pero soy hacedor de la verdad. Me siento mal cuando una persona miente, traiciona, difama a otro, engaña, habla mentira. Pero no solo eso, que yo no lo hago, que yo no hago eso, que está mal.
¿Por qué? Porque estoy ofendiendo a Dios y me estoy engañando a mí mismo. Y por eso el Señor trae esta palabra, porque Él puede ver el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe quién engaña, quién miente, quién es justo delante de Él. No es porque yo hable bonito o predique bonito, no, eso no me va a salvar a mí. Y por esto el Señor le dice a los discípulos cuando van delante de Él, Señor, los demonios se nos sujetan cuando lo echamos fuera. En tu nombre echamos, hacemos milagros. ¿Y qué le dice? No se alegren. No se alegren por eso, más bien alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida y no se ha borrado. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho la palabra de Dios y no la pongo en práctica, mi nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque estoy actuando de forma injusta a través de mis hechos, de mi testimonio. Y los demás pueden ver la injusticia, pueden ver mi testimonio. Y en vez de acercar a los demás a Cristo, lo que yo voy a hacer, que lo voy a terminar alejando por mi mal testimonio, por mi mal comportamiento, por actuar de forma injusta. Y estoy siendo piedra de tropiezo. Y eso es lo que Dios no quiere. Que nosotros digamos ser hijos de Dios, pero no estamos demostrando con nuestros hechos porque estamos haciendo lo incorrecto. No estamos siguiendo a Cristo. No estamos imitando a Dios, como Él dice, sean imitadores de mí, como verdaderamente hijo amado. Si ustedes me aman, imítenme a mí, no imiten al mundo, no imiten a nadie. Y por esto Jesús dice también, aprendan de mí a ser justo, a actuar con misericordia, con justicia, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno, haciendo lo que es de agrado de Dios y lo que nos dice en su palabra que nosotros debemos de hacer, pero es demostrarlo con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Cuando Él dice, sé hacedores de la palabra de Dios, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nos está llamando, aprendan de mí, pero en hecho, no solo en escuchar la palabra de Dios. No es que está mal escuchar la palabra de Dios, está bien. A Dios le agrada que le escuchemos. Así como usted quiere que alguien que usted ama lo escuche y usted escucharlo a Él. Dios le agrada que nosotros escuchemos su palabra, pero es para mucho más agradable para Dios que nosotros la pongamos en práctica, seamos hacedores de ella. Entonces, esta es la palabra que trae Dios para cada uno de nosotros. Que se nos ayude a cada día a ser hacedores de su palabra y a ser justo todos los días y a perseverar en ello hasta el fin del mundo. Así que muchas bendiciones. Dios le ama.